Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este conversatorio Cámara FM, este conversatorio que es un ciclo de charlas que iniciaron de manera semanal, luego eh, fueron de manera quincenal y ahora las estamos haciendo mensual. Este espacio para encontrarnos a través de estas pantallas y para conectarnos y conversar sobre lo que nos gusta, sobre la música, sobre el empresarismo y sobre todo de la cultura, para hablar de la cultura, tema que nos convoca el día de hoy. Hoy queremos hablar de un lugar muy interesante, un lugar mágico, un lugar que permanentemente nos cuestiona y nos invita a la reflexión. Estamos hablando del centro de la ciudad de Medellín, el centro de esta ciudad que habitamos y que donde pasan muchísimas cosas. Como lo decía, es un lugar mágico, vibrante, pero también es un lugar paradójico y muy contradictorio. Yo soy Ana Catalina Zuluaga, profesional de la emisora Cámara FM, y para hablar de este lugar tan complejo, tan interesante, con tantos bemoles, están con nosotros dos invitados, dos personas muy conocedoras, dos personas que han habitado durante años las calles de este centro, del centro de Medellín, aportando con su gestión cultural para transformar, para ir más allá, para revitalizarlo, para darle más vida de la que ya tiene por cuenta propia. Estamos hablando de María Rosa Machado, hoy nos acompañan María Rosa Machado, ella es jefe de cultura de Confenalco Antioquia, en la caja de compensación que se ubica ahí en la playa, con un edificio hermosísimo de lectura infantil, la Casa Barrientos, y pues con la biblioteca que también queda ahí al lado. Y está con nosotros Juan David Belalcázar, él es el coordinador de la iniciativa Camina Pa'l Centro, una iniciativa público-privada, y ya él nos va a contar más en profundidad de qué se trata. Señores, bienvenidos a este espacio para hablar de este tema que nos gusta tanto, que nos apasiona, que es la cultura en el centro de Medellín, con sus nuevas formas y con su pronta reapertura. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Encantada pues de poder compartir hoy esta conversación sobre un lugar muy importante y vital para la ciudad. Bueno, Ana Catalina, muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder compartir este espacio de conversación pues contigo, con María Rosa. Desde luego, hoy me molestaron mucho que yo como me ponía esta camisa para conversar con María Rosa, que es la señora de la cultura en la ciudad, que debería estar de frac y de corbata, pero es muy agradable poder conversar hoy de este lugar que nos apasiona y en el que nos hemos encontrado los tres muchas veces en diferentes espacios. Caminando por las calles, así Bueno, es, Juan David. Para quienes están a esta hora conectados con nosotros vía YouTube de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, recuerden que en la margen derecha de sus pantallas se encuentra el chat donde pueden hacer preguntas, hacer comentarios. La idea y en la medida de las posibilidades es integrar, poder interactuar y dar pues como, hacer como una conversación desde todos y para todos los sentidos. Entonces la idea es dar pues como esa participación para que aprovechen ese espacio y puedan hacer sus preguntas. Bueno, María Rosa, bueno, Juan David, sin más preámbulos entonces, bueno, antes de comenzar quiero resaltar que este conversatorio que estamos haciendo hoy, este conversatorio Cámara FM, es con el apoyo y en alianza con Juan David. Juan David que representa la iniciativa Caminar al Centro. Como ya lo mencioné hace un momento, esta es una iniciativa público-privada que ya lleva unos 5 o 6 años, Juan David, tú me precisarás. 5 años, sí, ya vamos para los Cinco. 5 años de ejercicio colaborativo. Igual hay, pues, digamos que estamos llegando al 5.º año de ejercicio de construcción de agenda colectiva, que es Caminar para el Centro, pero la Alianza Cultural por el Centro, si bien nace de forma formal posterior a la creación del ejercicio de agenda colaborativa, pues
venía gestándose desde mucho antes, quizás desde el 2015, 2016, con esos ejercicios de conversaciones interinstitucionales que estaban compuestas pues, por un montón de entidades bastante valiosas, bastante importantes de la dinámica cultural del centro. Así es, Juan David, entidades que suman sus agendas, suman sus actividades, sus propósitos en torno a la cultura para presentarle al centro y a la ciudad una agenda bastante nutrida para darle vida, pero como ya lo he venido diciendo, pues el centro ya tiene una vida propia. Digamos que para ponerle una excusa y visitar y disfrutar el centro de Medellín. Señores, sin más preámbulos, entonces comencemos esta conversación del día de hoy. La cultura, el centro y todo este año que ha sido tan diferente para todos. Estamos atravesando una pandemia, esto ha implicado situaciones que nadie se esperaba, que no estaban en los planes de nadie y plop, de un día para otro el panorama nos cambió. Y los sectores culturales, las organizaciones culturales definitivamente, pues también han de alguna manera sufrido todos estos cambios. Hablemos, María Rosa y Juan David, de ustedes que viven y sienten el centro desde sus calles y que han estado tan cerca de estas organizaciones. ¿Cómo ha sido, cómo se ha asumido esta anormalidad o nueva normalidad para los que viven y habitan permanentemente el centro? Es un poquito amplia la pregunta, pero la podemos acotar en el ámbito de la cultura. María Rosa, comencemos contigo. Bueno, yo creo que hay que dividirlo por segmentos, ¿no? Sí. Ha sido muy distinto cómo lo han vivido las organizaciones culturales, que ha sido muy fuerte y tal vez es el sector más golpeado junto con el turismo en toda esta recesión económica. Pero también tenemos que hablar de quienes consumimos, quienes disfrutamos, quienes vivimos el centro cotidianamente, que también como usuarios, como públicos, pues nos hemos afectado con esta pandemia. El hecho de que se corte esa oferta presencial, esa oferta física, que estábamos acostumbrados a vivir, a habitar, a enriquecer, pues ha sido una pérdida muy, muy grave, digamos, para muchos sectores poblacionales que consumíamos y vivíamos, digamos, muy activos en el centro. Pero parémonos en las organizaciones culturales, que pues también hay mucha variación. Algunas, por supuesto, los teatros, las salas de teatro, que tienen más complejidad en el funcionamiento porque son espacios cerrados, que hoy la pandemia genera muchas alertas frente a ese uso, pues han sido los más afectados. Pero también se han visto en otras organizaciones culturales, pues otras propuestas, digamos, experimentando e innovando las posibilidades de la virtualidad, que también ha traído unos aprendizajes increíbles y unos descubrimientos increíbles. Nosotros acompañamos a la alcaldía de Medellín en el contenido del Teatro Lido. Y ha sido increíble los públicos con los que nos hemos podido conectar del centro de la ciudad y de otras partes de la ciudad y de Antioquia con el Lido virtual. O sea, con todos esos contenidos que hoy al frente del Teatro Lido se están haciendo con el liderazgo de Duber Quiroz. Y ha sido muy interesante, muy interesante. Les abrió la posibilidad a muchas personas que tal vez ni siquiera están en la ciudad y pueden desde cualquier lugar del mundo acceder a estos contenidos y ser partícipes de estas manifestaciones culturales. Tal vez eso es una de las mayores ganancias que vamos a ir conversando durante todo este ratico
de conversatorio. Juan David, desde tu perspectiva, ¿cómo consideras que se ha asumido toda esta nueva normalidad para todos los actores culturales del centro, en el centro? Bueno, María Rosa mencionaba al inicio de su intervención una palabra que yo creo que es fundamental en el ejercicio de la gestión cultural en el centro de Medellín y en el habitar del centro de Medellín, y es la cotidianidad. Cuando llegó la pandemia hubo una ruptura trascendental en ese ejercicio de cotidianidad que se había construido alrededor del encuentro, del poder encontrarnos, conversar, generar escenarios de convivencia en el que nos mirábamos a los ojos, en el que podíamos poner en contraste las diferentes realidades a las cuales cada uno desde su subjetividad pertenecía, y ese encuentro se daba precisamente en ese ejercicio cotidiano de habitar y transitar el centro. Caso puntual, lo que pasaba en los bares, caso puntual lo que pasaba en las instituciones culturales, por ejemplo, se había vuelto ya, digamos, cotidiano habitar el espacio que tiene Confenalco allí en la Casa Barrientos, la sala de la lectura infantil, en donde incluso los escenarios mismos de la cultura habíamos logrado entender o, digamos, habíamos empezado a ejercer un ejercicio de habitar nuestros espacios no solo hacia adentro, sino de lograr exteriorizar el ejercicio cultural y lograr exteriorizar el encuentro. Y, por ejemplo, la Casa de la Lectura Infantil era un espacio en el cual se habían empezado a generar dinámicas. Allí en ese espacio, en ese antejardín gigante, hermoso que tiene la Casa de la Lectura Infantil. Igual había pasado, por ejemplo, en espacios como el Teatro Pablo Tobón, como la Casa Centro Cultural, como el mismo Parque Periodista, que era un espacio de encuentro y de conversación, en donde esas realidades muy disímiles, realidades completamente diferentes, que hacían parte de la subjetividad de cada uno de las personas que habitaban los espacios y que se reunían a conversar de distintos temas, pues lograban una convergencia y lograban como una discusión constante que permitía, no sé, que permitía visualizar esas diferencias y esas diferentes formas de entender y de pensarse la ciudad. Algo muy puntual que se rompió. Por ejemplo, cuando generábamos los encuentros, digamos este encuentro que tenemos hoy nosotros tres, Ana Catalina, María Rosa y Juan David Belalcázar, pues siempre hay como un discurso impuesto que es el que trae María Rosa, el que trae Juan David, el que trae Ana Catalina, que es nuestra visión subjetiva del mundo, pero alrededor de esa visión subjetiva se empezaban a generar unas discusiones paralelas o como otros discursos que venían precisamente de ese discurso principal, que era la conversación de los asistentes, de los que estaban allí presenciando la conversación, que empezaban a decir, pues este man sí habla bobadas, no le creo nada a lo que está diciendo Juan David, o tan interesante lo que está diciendo María Rosa, pero yo creo que tal vez no es así. Y en esa convergencia de miradas se empezaba a construir en cierta forma lo que es una ciudad, que es, o digamos, se lograba materializar o hacer tangible lo que es la democracia, que es esa convergencia de posturas distintas, que es esa posibilidad de conversar entre mentalidades y entre ideologías diferentes, bien sea al compás de una cerveza o en una conversación, digamos, propuesta como esta que estamos teniendo hoy, o durante y después de una obra de teatro o de un concierto. Eso se rompió, eso, digamos, no lo estamos teniendo en este momento. Acá estoy viendo el chat en el YouTube, y digamos que se pueden generar otros diálogos, pero esos diálogos pierden en cierta forma la esencia o el sentido que era poder en vivo y en directo interpelar, poder conversar de forma concreta con lo que se está proponiendo a lo largo de esta conversación, a lo largo de una exposición, de una conferencia. Digamos que en este momento no lo podemos ver, no lo podemos tener, no lo podemos tener tan tangible, porque esos diálogos paralelos no están ahí haciendo presencia en la conversación. Desde luego, pues también se dieron un montón de oportunidades. Quizás el hecho de que nos podamos sentar en este momento a través de la virtualidad a conversar y que en cierta medida podamos tener un mayor alcance es muy valioso, pero la virtualidad también impone ciertos límites. Caso puntual, las burbujas algorítmicas
que hacen que en esta conversación estemos sentados y conversando y mirándonos y dialogando un montón de personas que en cierta medida pensamos igual. Digo en cierta medida porque yo creo que todos pensamos distinto, todos tenemos visiones diferentes del mundo y de la ciudad, pero en últimas, el hecho de conectarnos a una conversación ya requiere un interés inicial de hacer parte, de estar ahí, que quizás los azares de habitar y de transitar y de encontrarnos en un parque, de encontrarnos en un bar, no estaban ahí reflejados. Hablas de un punto muy importante y es la espontaneidad. Eso que de alguna manera se mencionas que se ha perdido y que pues todo tan mediado por las pantallas, por un chat, en fin, pues se pierde un poco, digamos, que esa construcción de lo espontáneo, de lo del momento, de esa interpelación, de estar ahí pensando y debatiendo casi en el momento mismo de que se dicen, cuando se dicen las cosas. Juan, definitivamente no es una realidad que nadie hizo o que nadie, digamos, se imaginó. Hablemos de esa forma de rehabitar el centro. Estamos habitándolo de una forma distinta, ya no igual que antes, ya no en los bares, ya no en las salas de teatro, ya no todos juntos, pero esa también forzosa separación nos permitió descubrir y le permitió descubrir a muchas organizaciones culturales otras formas de apropiarse de espacios y de disfrutarlos, ¿sí? Aceleró en muchas la adopción de tecnologías, ¿sí? Siento yo que hubo una especie de transformación digital, para algunas forzadas, para algunas más natural, en fin. Y también se abrió el abanico a nuevos formatos, a nuevos medios, a diferentes lenguajes para expresar la cultura. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Cómo ven estos nuevos escenarios? Mucha de la gran agenda cultural del centro, de los teatros, por decir un Matacandelas, un pequeño teatro, migró a la virtualidad. ¿Cómo ven esa simbiosis de formatos? ¿Ustedes creen que post-pandemia se conservará o vamos a volver a las tablas y vamos a volver a lo cotidiano? Todavía es muy prematuro hablar de esto, pero ustedes, ¿qué creen al respecto, María Rosa? Y públicos distintos a los de la ciudad de Medellín, incluso. Y yo creo que esos públicos y esas audiencias no se pueden perder. Hay que seguirlas manteniendo, generando contenidos para esas audiencias y generando también diálogos. Yo siento que también los diálogos se han abierto de otras maneras. Ahora tenemos conversaciones de todo tipo. La Orquesta Filarmónica tiene un programa los jueves y para mí ha sido increíble escuchar al primer violín, al concertino, a Gonzalo, hablando y cocinando y una cosa maravillosa. O sea, también nos ha mostrado la cara de actores culturales que no los conocíamos conversando o haciendo otro tipo de conversaciones distintos, pues como a su rol, como lo vemos en su ejercicio musical profesional. Entonces también se han abierto como una cantidad de nuevas formas de encontrarnos y siento que eso también es valioso. Por supuesto, el encuentro físico y en específico las artes performáticas, pues la magia de un concierto en vivo, de una obra de teatro, de un espectáculo de danza, jamás será por la mejor producción que tenga Netflix. O sea, eso no, es irreemplazable. Ese momento, esa magia, ese poder que tiene la escena, pues eso no se puede cambiar por una pantalla. Pero entonces creo que ambos escenarios, presencialidad y virtualidad, tienen unos atributos que los dos los tenemos que aprovechar. Entonces yo creo que en pospandemia esa realidad híbrida va a ser permanente y va a ser
también motivo de sostenibilidad. Juan, ¿quieres agregar algo más? Yo es que no me quiero pues como plantear muy pesimista en el asunto. Yo sí creo que vamos a apuntarle a los formatos híbridos, como dice María Rosa, y parte de lo valioso de este escenario es que precisamente los que vivimos de la cultura, los que habitamos los espacios culturales, los centros culturales, los teatros, pues hemos podido en cierta medida encontrarnos con los que no nos encontrábamos antes, digamos, conocer las agendas de las otras entidades, porque en últimas, pues vivimos de la cultura y de las agendas culturales, pero eso también requiere un desgaste y una entrega que implica que muchas veces no podemos participar de la agenda de la ciudad y terminamos subsumidos en nuestras propias agendas. Esa es una gigantesca virtud de este escenario de la virtualidad, pero el encuentro, por ejemplo, en el espacio público, y ahora que mencionas a Gonzalo, María, conversando con Gonzalo en Historia Clínica, que fue como el espacio que nació de la Alianza Cultural por el Centro, que fue un ejercicio de diagnóstico que hicimos con varios de los actores, en el que María también estuvo, pues conversando con Gonzalo, él contaba una anécdota muy importante, pues que a mí me parece como fundamental de ese ejercicio de poder estar en las calles, de poder habitar el espacio público y de poder encontrarse con esos públicos que transitan, con el transeúnte que muchas veces no va o no tiene el acceso a las redes o no tiene el acceso al internet, o si entra a internet posiblemente no va a buscar un concierto de la Filarmónica, pero si se lo ve pasando por un parque, posiblemente se ve cautivado por el concierto y lo va a disfrutar. Y él contaba una anécdota muy bonita, y era que en un concierto, creo que era en el Parque de los Deseos, estuvieron todo el concierto, a ellos les hacen, al artista le hace mucha falta pues el aplauso, el público y la crítica también, la devolución. Y él contaba que terminaron el concierto, él se bajó del concierto, guardó las cosas, salió, y un señor que vendía mangos en la plaza se acercó a él con una bolsa de mangos, el concierto era gratuito, y le dijo, maestro, yo no tengo cómo pagarle el concierto, pero pues esta bolsa de mangos es mi pago. Esa interacción con los públicos, ese poder encontrarse otros públicos que quizás en la virtualidad no van a buscar esas agendas, es muy importante. Pero sí, desde luego, vamos a sostener la virtualidad. Yo creo que es innegable que muchos de los actores y de las entidades han encontrado en la virtualidad una oportunidad de encontrarse con personas y con públicos que nunca habían tenido, y de generar unos escenarios, llamémoslo de circulación, que la materialidad no lo posibilitaba, porque pues, un tiquete de avión es muy costoso, transportar una filarmónica es Increíble. una millonada, con instrumentos y con músicos y con todo lo que implica. Y con timbales. La tarima y todo ello, pero allí no vamos a encontrar en la virtualidad, no vamos a encontrar todos los públicos que, por ejemplo, en el espacio público, si no los encontrábamos. Necesitamos, yo creo que seguir trabajando en los dos escenarios, trabajar las formas mixtas, ya muchas entidades lo están haciendo. Vamos a ver qué camino se va abriendo. La virtualidad, de todas formas, implica un montón de restricciones o de adaptaciones que, digamos, no hacen tan viable seguir únicamente en virtualidad. Por ejemplo, el caso puntual de los teatros. Digamos, sí, los teatros están haciendo videoteatro en este momento y están haciendo obras, pero estoy completamente seguro que el recaudo que hacen con una obra que presentan en Facebook o en YouTube o en un Zoom o no sé, en alguna de estas aplicaciones, pues seguramente no llegará a ser ni el 10% de lo que recaudaban en una taquilla cuando había una obra. Posiblemente no sea sensato hacer una temporada cuando pues yo lo que puedo hacer es ir y buscar el video anterior y ya me vi la obra. Y de todas formas la experiencia sensible se altera mucho. Cuando yo estoy en un museo, digamos que el museo tiene todo un montaje que tiene que ver con a qué huele el museo, cuál es la iluminación, el ejercicio de hacer el recorrido, poder esperar a que una obra me cautive y detenerme a observarla un tiempo, y
quizás yo no pueda ir al Louvre en un año, en 3 años, en 5 años, en 8 años, ahora lo puedo hacer por la virtualidad, pero seguramente Lo voy a hacer. Ajá. mi experiencia de visitar el Louvre o visitar el Museo del Prado no va a ser la misma que si lo hubiera hecho caminándolo. Y no quedará chuleadito en la lista de deseos, no, seguirá así pendiente para irlo a visitar. Le haremos la rayita hacia abajo al chulito para dejar pendiente la rayita hacia arriba. Así es, Juan. Juan, una pregunta muy puntual relacionada con estas organizaciones culturales, estos colectivos, tú que estás tan de cerca con ellos. Muchos, digamos que se transformaron de manera digital, veían estos nuevos lenguajes audiovisuales, en el caso, por ejemplo, del teatro, lejanos, no es que no quisieran, sino que lo veían un poco lejano, pues por respeto a su profesión y la esencia de lo que hacen. Bien lo decías, el público es parte esencial de una escena teatral, pero también se rompieron muchos mitos y dejaron muchos miedos de lado. Se dieron cuenta y de pronto descubrieron que había otra puerta para formar públicos, para divulgar, para llevar sus obras y su mensaje a otras latitudes. Ese ejercicio de encontrar otros escenarios para presentarse genera un montón de oportunidades también, pues eso no lo podemos negar. Por ejemplo, iniciando la pandemia, digamos que ya después de 3 o 4 meses de contenidos en las redes, de pronto bajaron un poquito las asistencias o se atomizaron, pero uno veía obras de algunos teatros que normalmente tenían en su taquilla 20, 30 personas y uno veía que se alcanzaban a conectar 100, 115 personas porque ya no se dependía de un aforo. Y el aforo en cierta medida es un límite. El aforo, el tener que movilizarse, el llegar a una hora, en cierta medida imponía un límite al poder asistir a una obra, al poder asistir a un conversatorio, al poder asistir a un concierto. Ese límite se rompió y esa es una de las ganancias. Esa es una de las ganancias y los aprendizajes son muchísimos. Por ejemplo, el ejercicio de adaptarse tecnológicamente para poder responder a las necesidades de la virtualidad. Yo creo que es un ejercicio que no hemos terminado de desarrollar, pero en el cual hemos tenido un montón de avances, muchas de las entidades culturales, por lo menos las del centro, que hoy están transmitiendo, que hoy están aprendiendo a manejar las nuevas tecnologías, que se están enfrentando a otras modalidades de iluminación, de sonorización, que incluso nos ha permitido jugar con esas posibilidades que da la virtualidad en adaptación de escenarios, porque no es necesario tener un backing gigante y unas megaestructuras para poder tener un set o una escenografía adecuada para lo que estoy presentando, porque precisamente digamos que una pantalla verde me puede generar esas alternativas que en un escenario eran mucho más costosas, que requerían de un gran equipo, que requerían de una cadena de producción mucho más grande, pero pues hay unos asuntos de especialización con la tecnología que son complejos de abordar. Tal vez ya no necesitemos un montón de gente para hacer una escenografía, pero entonces necesitamos quien se ocupe de que el sonido funcione, de hacer los poncheos de cámara, de que los nombres abajito estén bien montados, de que el micrófono funcione, de que si me voy a conectar, ahora estábamos haciendo el ejercicio de conectarnos y al principio María Rosa tuvo unas dificultades y entonces era como, bueno, y entonces si el computador no me funciona, ¿qué le muevo? ¿A quién llamo? Y como no estamos ahí, la solución del problema es más compleja, porque entonces no está el técnico especializado donde María Rosa que diga, ay, vamos a mover acá, a cambiar la configuración de esto, y también nos llama un poquito a la improvisación y a generar otras alternativas. Entonces, bueno, conectémonos desde el celular, busquemos otro dispositivo. Ese sorteo de los azares que nos implica la virtualidad también nos ha generado un aprendizaje valioso, que yo creo que en este momento nos es muy útil para enfrentarnos a una cámara y a un computador y a unas redes, pero que seguramente seguirá siendo útil cuando estemos ya nuevamente en un escenario, en unas tablas,
moviendo cosas de sonido, prendiendo una cámara y mirando cómo podemos generar otras escenografías, generar otros ambientes gracias a los aprendizajes que hemos tenido con toda esta situación. Bueno, María Exacto. Rosa, ¿quieres comentar algo? No, es que en estos días dentro de la caja estábamos hablando como estas nuevas habilidades y capacidades que hoy está exigiendo la virtualidad. Y pues te digo, animadores, desarrolladores web, productores audiovisuales, o sea, hoy son oro. Porque es que hoy todo el mundo ya necesita ese tipo de capacidades y conocimientos. Y creo que eso también está abriendo otra posibilidad en el mundo cultural. De hecho, pues nosotros para gestión de contenidos, pues estamos ya buscando ese tipo de capacidades en los aliados y en los proyectos culturales con los que trabajamos, ¿sí? O sea, ¿qué capacidad tiene producción de contenidos virtuales? ¿Qué capacidad de animación, de desarrollo web, etcétera? Y creo que eso abre un nuevo universo para el mundo cultural y me parece muy interesante también. María Rosa, aprovecho ese comentario para trasladarte una pregunta. Como caja, como institución que al igual que la nuestra, que la Cámara de Comercio tocó reinventarse en sus formas de seguir brindando cultura. ¿Cómo han vivido esa experiencia? ¿Qué han percibido de la gente? De pronto, desde la forma en que brindas la cultura, pero también la gente cómo la ha recibido, ahí que la tienes tan cerca, ¿cierto? Que manejas una agenda cultural que ya estaba muy consolidada, que ya tenía un público cautivo, que ya tenía pues ciertas características. ¿Cómo han sido todos estos retos que te han tocado todo este tiempo y esos desafíos que todavía están por llegar? Yo creo que hay ganancias y hay pérdidas. Una de las pérdidas, y ahorita la comentaba Juan David, más en esa lógica del espacio público, en el caso de la caja, es la presencia regional. Porque obviamente no todos tenemos acceso a la conectividad y a internet permanente y a uso de datos y demás. Ahí hay una brecha de desigualdad impresionante. O sea, hoy estamos hablando de la desigualdad en el acceso a la conectividad, ¿sí? Así es. Y hoy ya esa desigualdad ahonda la posibilidad de poder trabajar con comunidades y con municipios que antes podíamos hacerlo desde la presencialidad. Un proyecto, por ejemplo, como Jornada Escolar Complementaria, donde teníamos niños en zonas rurales, en veredas, pero que hoy no tienen capacidad de conectarse. Entonces quedaron totalmente marginados de la oferta y de la interacción. Entonces ahí hay una pérdida enorme. Eso pues es indudable y es doloroso, porque es que los que tienen esa pérdida son los que menos oportunidades tienen. O sea, con los que más tenemos que trabajar. Y obviamente el área metropolitana, estas urbes, pues se les abren más las posibilidades, o sea, la conexión y demás. Entonces, y eso pasa en educación y cultura. Entonces, el que tiene conectividad, el que tiene un computador, pues hoy está pudiendo tener un proyecto educativo. Pero quien no tiene conectividad y no tiene computador, pues se está alejando de esa posibilidad tan importante para el desarrollo de cualquier individuo en esta sociedad. Y hubo ganancias también. Esas ganancias en que lo que decía Juan David, actividades que nosotros hacíamos en la Casa de Lectura Infantil con 20, 30, 40 personas, ya tenemos 100, 200, 500 visualizaciones. Entonces uno dice, wow, esto está siendo muy interesante. Entonces, siento que ha sido para todos un reto, un día a día, un aprendizaje diario y también como decía una jefe mía, como estrujarnos las neuronas. Y eso también ha sido interesante de alguna manera, teniendo pues como base que hay unas pérdidas que son unas pérdidas duras, dolorosas y
y que añoramos, por ejemplo, en el Centro Cultural de Moravia, no poder abrir el centro, no poder estar ahí con los niños, con los jóvenes, aunque hemos hecho una agenda virtual increíble, pero ese contacto físico, humano, y con estos niños y estos jóvenes que sabemos que no tienen acceso a la conectividad, a la virtualidad, es duro. Yo creo que hay una brecha ahí importante que cerrar como país, como sociedad, y es esa brecha digital, Total. el acceso, eso es un punto pendiente. Si hay algo que nos queda en puntos suspensivos de esta pandemia, es eso, es eso. El Yo mundo quería, qué casi, pena, y Ana Juan, Cata, pegarme un poco de la intervención de María Rosa, sí, cuando ella dice que en cierta forma se han profundizado algunas, o se han hecho evidentes, y yo creo que se han profundizado algunos elementos de desigualdades sociales que se hacen tangibles no solo en la posibilidad de acceso a la virtualidad, que es tangible, es muy tangible allá en las regiones en donde es imposible llegar con un conversatorio como estos a través del Internet, pero hay otros escenarios de esas profundizaciones de las desigualdades sociales que también se ven tangibles. Caso puntual en el centro. Digamos que muchas de las entidades tuvimos la oportunidad de cerrar con complejidades económicas, con situaciones difíciles por digamos, reducción del personal o por cancelación de actividades, por cancelación de ingresos y un montón de cosas, pero hay una población que incluso padeció de forma más tangible esta situación y que nunca pudo parar y que nunca pudo resguardarse y que en cierta medida se vio sometida a una suerte de exposición a la pandemia que no pudieron evitar en ningún momento porque vivían del día a día, porque su trabajo, el sacar una carreta para vender aguacates, el aguacate es el ejemplo clásico, el que siempre usamos, que sacaban su carreta para vender aguacates, pues los aguacates que vendían todos los días era lo que les daba su sustento y ya no pudieron salir a vender más. Y ahí hay un tema que creo que nos lo propone una de las personas que nos está escuchando, Claudia Medina, que pregunta que cuál es nuestra expectativa respecto a la ciudadanía y cómo va a ser ese ejercicio de acompañamiento y de solidaridad con respecto a la ciudadanía. Es una cosa muy compleja porque esta situación lo que genera es un rompimiento de confianza y yo lo conversaba la semana pasada con María Rosa. Quizás en este momento estamos viendo otra vez los centros comerciales llenos y con asombro vemos que los centros comerciales están llenos, pero yo no sé cuántos de nosotros, de los que estamos siguiendo en este momento la conversación, somos capaces de parar en una esquina a comprarnos un paquete de churros que antes disfrutábamos con tanta tranquilidad. o las papitas. O las papitas fritas que vendían en la esquina de abajo de Maracaibo con la Oriental ahí al frente de la Cámara de Comercio. Entonces, no solo está afectada su economía, sino que regresando a una suerte de normalidad, volviendo a habitar los espacios, generando reaperturas económicas, volviendo a salir a la calle y a transitar, quizás sus economías van a seguir afectadas porque su público esencial de consumo, los compradores, quizás ya no confiamos en el producto que nos están vendiendo porque tenemos un miedo generalizado a comprarnos algo en la calle, a comernos el churro, a comernos las papitas, a recibir el paquete de mangos que le dieron a Gonzalo en el concierto. Y hay un montón de elementos que vienen adicionales y que para ellos son mucho más complejos de asimilar. Asumir, no sé cómo será el protocolo de bioseguridad del vendedor de aguacates para poder vender sus aguacates bioseguros. Quizás en un teatro es más tangible la posibilidad de construir unos protocolos de bioseguridad, pero en esa carreta yo no sé cómo funcionan los protocolos de bioseguridad. Ahora, sí, evidentemente se tienen que construir y yo creo que las conductas prosociales se aumentaron en el escenario de la pandemia. Vimos un montón de campañas de apoyo y de solidaridad. De solidaridad por ejemplo, con las trabajadoras sexuales de barbacoas, por ejemplo, con los habitantes de los inquilinatos en el centro, con muchas entidades culturales independientes que padecieron fuertemente esta situación. Y creo que esas conductas prosociales se tienen que fortalecer y esa tiene que ser una apuesta, pues no solo de las entidades culturales y de entidades como la Cámara de Comercio, como Confenalco, sino
en general de toda la sociedad para tratar a partir de esas conductas sociales, de esos escenarios de solidaridad, en cierta medida cerrar un poco la brecha que hace que estas personas que padecieron fuertemente esta situación económica, digamos, puedan estar más tranquilas, puedan llevar con mayor tranquilidad su vida y puedan seguir ejerciendo su trabajo. No sé si tendría que existir una política pública de comprar todos los aguacates para que el aguacatero no tenga que salir por toda la calle y lograr que lleguen. No sé cómo funciona eso, pero evidentemente sí tiene que surgir un ejercicio articulado que permita que quienes más han padecido la situación de la pandemia, porque nunca pudieron resguardarse en sus casas, porque nunca pudieron protegerse, porque tenían que salir todos los días a conseguirse el día a día con mayores dificultades, porque ya nadie les compraba, pues puedan afrontar con mayor facilidad esta situación. Para nosotros, digamos, es muy cómodo estar en la casa, no muy cómodo porque se han generado un montón de rupturas y otros escenarios puntuales, por ejemplo, es el de la educación y los colegios. Lo decía, creo que era Sergio Restrepo también en Historia Clínica. Nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero los hijos de quienes tienen hijos, perdieron la posibilidad de tener independencia frente a sus padres que la tenían en el colegio y además de eso, los profesores se le metieron en el hogar porque ahora las clases frente a una pantalla se convirtieron en un escenario en el que ya no hay ninguna intimidad, ninguna independencia porque los profesores están metidos en la casa y los padres están metidos en el salón de clase. Entonces, típico caso de papá o a quién le pido permiso para ir al baño, o sea, al profesor o al papá. Claro. Eso ha pasado muchísimo. Entonces, digamos que todos lo hemos padecido en cierta medida, pero sí hay unas condiciones humanitarias más fuertes, más profundas, que yo creo que se han hecho evidentes en este momento y que nos generan retos, pues a todas las entidades gubernamentales y empresariales de la ciudad para pensarnos cómo es que se solucionan esas brechas y particularmente al sector cultural nos pone en un ejercicio de pensarnos cómo es que logramos generar esa pedagogía para hacerle frente al ejercicio de habitar nuevamente la calle, pero habitarla generando dinámicas de autocuidado, generando dinámicas de cuidado de sí y cuidado del otro, permitiendo que podamos habitar con tranquilidad la calle, sabiendo que vamos a estar seguros estando allí. Ese es un reto muy fuertes. Sí, un reto enorme que nos toca a todos quienes hacemos la gestión cultural, pero bien lo decías, la solidaridad, a mí la verdad me sorprendió mucho. Yo sé que nunca es suficiente, pero hubo muchas iniciativas, mucha preocupación, el ponerse en los zapatos del otro, el sentir el dolor del otro, la angustia, las necesidades, el hambre. Yo creo que eso también se evidenció la humanidad, ¿sí? Esa humanidad sensible que poseemos en muchos casos. Por supuesto, no es suficiente, no es suficiente lo que se hizo y queda esa tarea pendiente que bien mencionas, que vamos a seguir entonces haciendo para, por lo menos en esta etapa de pospandemia, restablecer la confianza con todos los cuidados posibles, ¿cierto? Porque es que tiene que ser en doble vía. Yo quiero hacerles esta pregunta un poco filosófica, ya como para ir cerrando nuestra conversación. Van 47 minutos y esto se fue volando, la verdad no lo sentimos, no sé María Rosa si lo sintió, pero no lo hemos podido sentir. ¿Creen que algo cambió? ¿Cambió para siempre o vamos a retornar a la normalidad tal y como la conocíamos? ¿Ustedes qué consideran? ¿Se fueron cosas para siempre? ¿Esas cosas van a retornar? ¿Cómo se imaginan esa nueva normalidad? Ya, pues, por supuesto, hemos hablado de todas esas formas, desde la gestión, esas formas híbridas, la alternancia, en fin, hay muchas opciones. ¿Creen que algo cambió para siempre? Hay una cosa que yo quería conversar sobre ese tema de solidaridad. Hay una cosa muy dolorosa. No es solamente abrir,
o que mañana tengamos la vacuna y que todos podamos hacer como antes podíamos convivir con los otros. El país, y en específico pues América Latina y los países del sur de Asia, retrocedimos en los indicadores de pobreza 20, 30 años. O sea, recuperar los indicadores de calidad de vida, los índices de pobreza que teníamos antes de la pandemia, nos va a costar otras 2, 3 décadas. Y esto es algo que como que no está, como que el acelere de salir, como que no medimos las consecuencias de lo que esto impactó en la recesión económica de nuestros países. Y esto, por supuesto, impacta el proyecto cultural. Es que volvimos, aunque Colombia nunca ha superado las pobrezas y esas pobrezas multidimensionales, pues volvimos a pensar en las necesidades básicas, ¿sí? Nosotros que trabajamos en cultura sabemos y tenemos toda la confianza y la convicción profunda que el proyecto cultural hace parte de esos valores de altura, como menciona Claudia Restrepo, que hacen parte fundamental de la construcción de un proyecto social. O sea, que la cultura no es periférica o un lujo, sino que es esencial al proyecto de cualquier construcción, de un proyecto, digamos, civilizado, equitativo, de sociedad. Entonces, claro que cambió. O sea, nosotros no volvemos a ser los mismos. No volvemos a ser los mismos en la malla empresarial, en los emprendimientos, en los proyectos culturales. O sea, la recesión nos va a costar. Ahora, que se abrieron otras formas de gestión de crecimiento económico. Sí, claro. Incluso hay gente que se ha enriquecido en la pandemia, ¿sí? Pero sí siento que como sociedad tenemos que ser conscientes que perdimos calidad de vida, que perdimos clase media y que tenemos más pobres extremos y que, porque además la pandemia no termina, que nos dieron permiso para irnos a contagiar autónomamente. Usted es libre de irse a contagiar, pero la pandemia no se ha acabado. Y todo indica que vamos a estar 6 a 10 meses en esta situación, porque la economía tenía que abrirse, porque el hambre estaba golpeando. La cantidad de gente que perdió sus trabajos, cantidad de gente que perdió sus familias. Y aquí estamos hablando de la vida, que perdieron a sus abuelos, a sus tíos, a sus padres, a sus hermanos. Es muchísima. Entonces, claro que perdimos con toda seguridad. Ganamos en otros sentidos, pero perdimos muchísimo. Juan, ¿quieres agregarle algo a María Rosa? No, adhiero al comentario, no me... Estoy de acuerdo. No sé si tengamos la oportunidad de recuperar todas esas pérdidas. Yo creo que la ganancia que tuvimos fue en retos, en todo lo que queda por construir y todo lo que queda por hacer. Y va a ser más complejo porque escasean los recursos, va a ser más complejo porque, volviendo a la mención que hacía María Rosa de los valores de altura, la cultura sigue siendo un bien accesorio, por lo menos desde la perspectiva generalizada de qué es lo que voy a consumir y qué es lo que necesito y qué es lo que más me importa. Posiblemente no vaya a ser ir a una obra de teatro, posiblemente con la pauperización laboral y con la escasez de recursos, pues lo primero que voy a hacer es pagar el arriendo, pagar los servicios, comprar la comida y tomarme un aguardiente, que también es súper necesario. Pero seguramente los teatros no se recuperarán en mucho tiempo, los conciertos no volverán a ser lo que eran antes durante mucho tiempo y digamos que la brecha
en posibilidades de acceso creció porque quienes estaban arriba en la escala económica, digamos, se sostuvieron y pudieron mantener su posición y conservar sus trabajos, pero quienes estaban abajo, si antes no podían ir a una obra de teatro porque no les interesaba, pero además porque no tenían plata, pues en este momento, el día que les interese una obra de teatro, posiblemente, si no se implementa una política pública que permita el acceso a estos escenarios de deliberación, de construcción de nuevos imaginarios, de pensarnos nuevos mundos posibles a través del arte, pues si no se genera un escenario real de posibilidad de acceso para aquellos que antes no tenían cómo, pues ahora sí que mucho menos van a tener cómo, por más que la obra los cautive, por más que la exposición los llame, por más que con Fenalco se rasgue las vestiduras generando dinámicas de generación de públicos, porque la cultura también vale, la cultura también tiene un costo. Acceder a un escenario cultural y las personas que hacen parte de esa cadena de producción, pues suena a frase cliché, pero también comen. Y esa ausencia del escenario cultural, esa imposibilidad de acceder a esos escenarios de construcción, de deliberación, nos genera una pérdida gigante, no solo en algo tan importante como la vida, y ahora mencionábamos al principio, antes de conectarnos, el corazón que late, que fue una de las premisas con las que se construyó una vez un caminar, en el cual hablábamos precisamente de la vida como bien fundamental en la sociedad, pero no solo son pérdidas en vidas, son pérdidas en capacidades deliberativas, en construcción de democracia, en la posibilidad de generar discusiones tranquilas y pacíficas que controviertan el statu quo y que nos permitan pensarnos sociedades diferentes, que nos permitan generar intercambios en cómo sentimos y cómo proyectamos la ciudad. Esa pérdida de ese escenario de conversación, digamos que no es una fractura definitiva, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo porque los actores no van a ser los mismos, porque la posibilidad de tener diálogos disímiles y miradas diferentes va a ser cada vez más reducida, precisamente por esa profundización o por esa apertura de la brecha de inequidad y la brecha de desigualdad en la escala socioeconómica. Así es, Juan David, como lo mencionas, no será fácil los retos que vamos a tener, porque como decía María Rosa, estamos todavía en la pandemia, estamos hablando de pronto de ya una posible apertura con muchos cuidados, con muchos protocolos, ¿cierto? Tratando de asumir una nueva normalidad, una nueva vida con ciertas características muy raras, muy distintas. Decías algo que es que yo hablo de la paradoja de esta situación, o sea, esto nos quitó muchas cosas, bien lo has expresado y lo has explicado detalladamente, pero también se encuentra uno con personas que nunca en la vida habían estado en un concierto y que gracias a una pantalla estuvieron en un concierto, que nunca en la vida habían ido a teatro y que gracias a eso, y ya dicen, cuando abran las salas voy a un teatro, lo quiero conocer, sí. ¿Cierto? Los nuevos públicos, las nuevas audiencias, eso fue una ganancia muy grande. Bueno, señores, para cerrar, para nadie es un secreto todo lo que genera el centro, ¿sí? Hay imaginarios positivos, imaginarios no tan positivos. Yo quería como preguntarles, pero a la vez trasladarles para que ustedes hagan la invitación de aprovechar esta coyuntura tan distinta donde hay escenarios diversos, donde hay virtualidad, donde se están tratando de entregar todavía oferta cultural de calidad gestada desde el centro. ¿Cuál es esa invitación a recorrer el centro? Yo a veces pienso que erróneamente las personas tienen unos imaginarios de pronto confusos, pero es por desconocimiento, ¿cierto? Cuando uno no conoce un lugar, un territorio, a veces tiene pues ciertos prejuicios y resulta que el centro, tal cual como lo han dicho muchísimos teóricos, es el reflejo de la sociedad misma, es el reflejo de la sociedad misma. Si quieres conocer a una ciudad o a una comunidad, ve al centro.
ve al centro, conoce tu centro, siente tu centro, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, quiero que ustedes hagan esa invitación a las personas que nos están escuchando y a las que vean ya la transmisión por YouTube de este programa para que habitemos este centro que nos ofrece muchísimas cosas. En este momento, pues con unas particularidades puntuales, pero la idea es eso. Bien lo dice Caminapa al centro, el centro es el barrio de todos, seguramente, pero muchos no saben qué es el barrio, ¿cierto? Que es su barrio. Entonces, hagamos esa invitación y motivemos a las personas para que descubramos en el centro muchas potencialidades, desde la cultura, desde el disfrute, desde lo social, desde compartir con personas distintas. María Rosa y Juan. Bueno, como tú lo dijiste, y pues muchos urbanistas lo han planteado durante las últimas décadas, el centro es el corazón de las ciudades y la salud del centro de las ciudades es la salud de esa ciudad. El éxito de un proyecto de ciudad está en el éxito de sus centralidades también, de cómo se habitan, de cómo se cuidan, de cómo se resignifican. Yo la invitación que hago, si las personas que nos escuchan quieren esta ciudad, están comprometidos con esta ciudad, abracen el centro. Porque la ciudad estará bien en la medida en que el centro esté bien. La ciudad estará viva en la medida que el centro esté vivo. La ciudad será diversa, será respetuosa de la diversidad en la medida en que en el centro respetemos eso y pongamos en valor esa diversidad. Entonces, abracemos el centro, que el centro no sea el lugar solamente para la producción y el intercambio económico salvaje, que es lo que yo estoy viendo en los últimos días que he ido al centro. O sea, pues vamos al centro porque hay que reactivar, producir y generar desechos. No, el centro es el espacio del encuentro, el centro es la historia, la memoria, es la estética, son los sabores, son muchas cosas. Abracen el centro y hagan ese ejercicio de, bueno, hoy voy a ir al Museo de Antioquia, la próxima semana voy a ir al Museo Casa de la Memoria, voy a ir a la Pascasia, voy a ir al claustro de Confama, voy a ir a la biblioteca de Confenalco. Hagan esa tarea y habiten el centro también desde esos interiores y esos exteriores que nos brinda tan maravillosos. Adhiero, no. Me adhiero. No, el centro es el corazón de la ciudad, es el corazón de la ciudad y está en constante conexión con la periferia. O sea, lo que pasa en los barrios pasa en el centro y que estén interrelacionados permite que sea una dinámica viva, que el centro tenga pulsaciones, que haya diástole y sístole y realmente sea el corazón que late. La realidad del centro es la realidad que la ciudadanía en cierta medida le impregna. Antes de que todo esto pasara, digamos que todos funcionábamos, los que trabajamos en entidades culturales, con una premisa fundamental, y era que lo contrario a la inseguridad no era ni la seguridad, ni la policía, ni las cámaras, sino que lo contrario a la inseguridad era la convivencia. Era el podernos encontrar, el poder conversar, el poder habitar el territorio, porque cuando el territorio es habitado, las dinámicas de la inseguridad, de la oscuridad, del terror, se ven desplazadas, salen corriendo, no les gusta los lugares con luz, los lugares con gente, los lugares con conversación. Entonces, pues la invitación es precisamente a habitarlo, a recorrerlo, a que en el momento en el que tengan la oportunidad vuelvan a habitar todos estos espacios que nos mencionó María Rosa y muchos otros más que son ricos, que son diversos, que son llenos de programación y de iniciativas, porque cuando los habitamos, cuando recorremos el centro, no porque me toca, sino con gusto, con esa experiencia estética que es recorrerlo y permitir sentir todo lo que el centro nos brinda, permitimos que la realidad del centro y por ende la realidad de la ciudad sea una realidad distinta. Y permitimos que el centro sea
realmente ese corazón que late. Yo creo que entonces nos queda muy claro toda esta conversación, ya es hora de ir cerrando. María Rosa y Juan David, de verdad que es corto el tiempo pues para conversar sobre el centro y sobre la gestión cultural en ese territorio. Yo creo que es muy amplia y quienes hacemos gestión, María Rosa desde Confenalco, Juan David desde esa alianza Caminapa al Centro, pero Juan David también hace parte de una organización cultural. Bueno, y nosotros como Cámara de Comercio, pues creemos que la apuesta sigue y que el reto continúa, que a pesar de los cambios de estos movimientos tan repentinos en su momento, pero que ahora pues se han vuelto medianamente cotidianos y los entrecomillo, pues el reto continúa, no es bajar la guardia, no es cerrar los espacios culturales, no es disminuir la oferta cultural, no, yo creo que el reto es continuar con esa fuerza, con ese amor por lo que se hace, pues porque esperamos, y quiero creerlo, y espero que ustedes así lo crean, que esto sea pasajero y que pronto, de alguna manera, de pronto el año entrante podamos volver a retomar algo de lo que tanto queremos y amamos en el centro de Medellín, que es recorrerlo, disfrutarlo con confianza, con alegría y con pasión. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en este ratico para reflexionar, para hablar de todo esto que nos está pasando. Pienso que es necesario estos espacios para ir pensando sobre esto que nos está pasando, para ver qué sigue, ¿cierto? Esto no se ha acabado, esto está en proceso. Mañana o la semana entrante es otra historia muy distinta. Entonces vamos a ver qué sigue pasando. María Rosa Machado, jefe de cultura con FENALCO Antioquia, y David Belalcázar. Juan David, muchísimas gracias por estar con nosotros en este conversatorio de Cámara FM, Rehabitar el Centro. Poco a poco podemos empezar a ir para empezar a disfrutar de esos lugares de siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, a quienes nos siguen, recuerden ingresar a cámarafm.com para que conozcan toda la programación, toda la agenda, todos los programas. Hay una biblioteca sonora fenomenal para que aprovechen y disfruten en estos tiempos donde se puede estar de pronto en la casa o se tiene un poquito más de tiempo para disfrutar la cultura, pues aprovechar y disfrutar toda esta agenda. Juan David, muchas gracias por estar con nosotros en este conversatorio de Cámara FM en alianza con Caminar para el Centro. Ana Catalina, muchísimas gracias a ustedes. María, muchas gracias también por acompañarnos. Pues, gracias. Con Tertulio. A Claudia Medina y al equipo de cámara, muchísimas gracias. Encantada. Bueno, a ustedes. Chao.